En las últimas horas, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, pero también hacia las 11 medianoche, el Ministerio de Justicia y la Cancillería, como respuesta, pidió al gobierno de Nicaragua reconsiderar, por supuesto, esta decisión. No solamente negó la extradición, sino que le concedió la posición de asilo político. Argumenta en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que Carlos Ramón González Merchán es un perseguido político. Voy a saludar al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Ministro, cuando uno desglosa el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, pues se encuentra con un párrafo donde el argumento principal de la carta es que Carlos Ramón González es un perseguido político. ¿Qué opinan ustedes de este argumento? Mire, precisamente el comunicado que sacamos anoche con la señora canciller, con Rosa Villavicencio, es la de expresarle al gobierno de Nicaragua nuestra oposición, nuestro disentimiento a las apreciaciones que hace Nicaragua para conceder el asilo. En una nota muy respetuosa, muy diplomática, como deben manejarse las relaciones internacionales, nosotros expresamos nuestra inconformidad como gobierno con la decisión de Nicaragua, porque Ramón González no está siendo investigado en Colombia por delitos políticos, ni por delitos comunes vinculados con delitos políticos. Entonces, una de las bases fundamentales del asilo es de que la persona que se encuentra en otro país está siendo perseguida o se trata de delitos políticos, que es uno de los fundamentos para conceder el asilo. Otro de los fundamentos para conceder un asilo, cuando no se trata de delitos políticos, es que el Estado originario, en este caso Colombia, no ofrece garantías de seguridad para la vida, la integridad o garantías en general institucionales para un debido proceso. Como no se dan esos presupuestos del derecho internacional para conceder asilo, nosotros enviamos ayer una nota muy respetuosa objetando y expresando nuestro desacuerdo con la decisión de Nicaragua. Sí, ministro, si esta nota no es atendida, es decir, si al final Nicaragua no va a conceder a Carlos Ramón González en esa solicitud de extradición, ¿el gobierno colombiano qué piensa hacer? Pues en este momento nosotros lo único que podemos decir es hacer una solicitud al gobierno nicaragüense, como lo hicimos en el día de ayer, pidiendo la reconsideración. Ya esa nota se encuentra ante el gobierno de Nicaragua, en la Cancillería nicaragüense, y vamos a esperar una respuesta. Por ahora era la medida que teníamos que adoptar. Yo me reuniré con la canciller esta semana para prever cuál sería el escenario si Nicaragua insiste en conceder el asilo y negar la extradición. Desde luego que en este tipo de casos existe un amplio margen de discrecionalidad por parte de los estados para determinar cuándo un delito es político, cuándo la orden está motivada por razones políticas, tiene un amplio campo de valoración que obviamente el Estado colombiano no comparte, pero sí debemos aclarar que este margen de discrecionalidad lo tienen todos los estados. Ya me reuniré esta semana con la canciller para prever el escenario posible de que Nicaragua no reconsidere el asilo y siga negando la extradición, y pues la salida siempre tendrá desde luego que ser una salida jurídica en el campo de la diplomacia, en el campo del derecho internacional. Es un debate de derecho internacional. ¿Usted comparte que es un acto inamistoso y agresivo, como lo dijo el ministro Benedetti? Yo no comparto las expresiones, comparto el fondo
de lo que dice el ministro Benedetti, en el sentido de que no había ninguna razón jurídica para conceder el asilo y mucho menos para negar la extradición. Pero con Cancillería estamos manejando un lenguaje muy respetuoso, de disenso, pero sin entrar en ningún tipo de descalificación hacia el gobierno de Nicaragua, porque yo creo que en estos casos tenemos que actuar con mucho aplomo, con mucha prudencia, y de lo que se trata es, más que de lanzar descalificaciones o de que el Estado colombiano se sienta agredido u ofendido, que pues es una respetable posición del ministro del Interior, lo que debemos es buscar salidas institucionales en el marco del derecho internacional. Sí, ministro, ¿qué ha pasado con la circular roja de Interpol? ¿Cuántos días ya el Estado colombiano lleva pidiéndole a Interpol que por favor emita la circular roja? Tengo claro que hasta esta hora no se ha emitido. Que yo conozca todavía no se ha emitido, no he tenido la información, pero desde el momento en que se produjo la orden de captura a través de Interpol Colombia, Interpol Colombia trabaja estrechamente con la Policía Nacional. Interpol Colombia y la Policía Nacional solicitaron a Francia, a la sede central que queda en Lyons, de que se hiciera efectiva a nivel internacional. Yo tengo que expresar que esas órdenes de captura internacional de circulares rojas no operan automáticamente. Hay un proceso previo de estudio por parte de la Interpol en Francia, un proceso que es muy serio, muy detallado, porque no es que opere automáticamente. Por ejemplo, la Interpol se puede negar a hacer efectiva una orden de captura internacional cuando se trata de motivaciones políticas. Ya lo ha hecho en muchos casos. O sea, ministro, lo que quiere decir es que con los argumentos de Nicaragua, es probable que la Interpol niegue la orden de captura internacional por las razones que también pues argumentó ni el Estado de Nicaragua. Yo no lo veo probable. No veo probable porque creemos que Nicaragua no tiene razón en sus afirmaciones. Respetamos mucho las afirmaciones del gobierno nicaragüense, desde luego, pero nosotros no compartimos esa afirmación. Lo dijo el canciller, lo dijo la Cancillería, la ministra Rosa Villavicencio, lo expresamos anoche en un comunicado, lo ha reiterado también el ministro del Interior, Armando Benedetti, y por lo tanto yo creo que no existen razones para negar la circular roja. En ese campo, pues la decisión de Nicaragua no obliga a la Interpol. La Interpol tiene autonomía, valora autónomamente las razones. No es que esté obligada la Interpol a seguir las orientaciones del gobierno nicaragüense. Nosotros ya enviamos nuestras propias argumentaciones a Francia y yo sí veo con optimismo la posibilidad de que Interpol haga efectiva la orden de captura internacional que existe contra Ramón González. Reitero, esto requiere un tiempo de reflexión y de estudio por parte de las autoridades de la Interpol en Francia y se está surtiendo ese procedimiento. Sí, doctor Montealegre, aquí hay críticas al gobierno y que sea, por eso acudimos a las entrevistas también con ustedes los ministros para que ustedes respondan frente a estas críticas. Acá se ha dicho, basado en 3 principales hechos, pues que aquí hubo negligencia por parte del gobierno con el tema de Carlos Ramón y todo se basa en... Bueno, el hecho de darle por unos días la residencia del embajador de Nicaragua allí a Carlos Ramón González. El segundo hecho es interceder, como se conoció en un documento de la Embajada de Colombia, por la renovación de la cédula de residencia de Carlos Ramón González. Y bueno, al final pedir la extradición. ¿Acá hubo negligencia? Mire, la solicitud o el apoyo que hizo el embajador de la época de Colombia y Nicaragua hacia Ramón González, en primer lugar, solicitó ese apoyo
en un momento en que no existía ninguna orden de captura ni ninguna medida de aseguramiento en contra de Ramón González. En ese momento, Ramón González tenía toda la libertad para salir del país. No había ningún motivo para restringir su libertad, su derecho a la circulación, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Luego él salió legítimamente del país, llegó a Nicaragua sin tener ninguna restricción. Entonces cuando se hizo cuando el embajador de la época le dio apoyo a Ramón, no existía ningún obstáculo legal. Además fue un acto unilateral del embajador de la época, no fue un acto, según entiendo, que estuvo precedido de una consulta al gobierno nacional, fue un acto unilateral. Cuando se produce la medida de aseguramiento en contra de Ramón González, inmediatamente Cancillería y el Ministerio de Justicia, nosotros solicitamos, después de un estudio previo, a la Fiscalía General de la Nación que hiciera la solicitud de extradición, porque es que Colombia o el gobierno colombiano no puede hacer solicitudes de extradición si no existe una solicitud previa de parte de la Fiscalía General de la Nación o de un juez de la República. Cuando se surte la solicitud por parte de la Fiscalía, nosotros le hicimos la solicitud a la fiscal y muy diligentemente la fiscal inmediatamente respondió enviando la solicitud y la documentación. Nosotros actuamos inmediatamente. No ha habido negligencia nuestra. Pero mire, ministro, ahí qué pena recordarle un dato que me parece importante. Si bien Carlos Ramón podía circular libremente, pero no es tanto como que no estaba mencionado. Es más, desde el 18 de julio exactamente de 2024, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, y también contra Carlos Ramón González. Es decir, cuando Carlos Ramón González se quedó en la Embajada de Nicaragua, ya estaba en una investigación preliminar por parte de la Fiscalía. Ya estaba mencionado. Sí, eso es absolutamente cierto. Ya existía una investigación, pero reitero, el hecho de que exista una investigación en curso con acusaciones muy graves desde luego, pero investigaciones, cuando él sale del país y llega a Nicaragua no existía ninguna medida restrictiva de la libertad y mucho menos medida privativa de la libertad. Él sale del país sin medida privativa de la libertad. Unilateralmente el embajador de Colombia en Nicaragua solicita un apoyo para que le den una residencia y en ese momento pues no había un motivo legal para impedirlo, porque mientras no exista una medida de privación de la libertad o de restricción de la libertad expedida por un juez de la República o por la Fiscalía General de la Nación, pues Ramón González podía salir lícitamente del país, podía radicarse en otro país como lo hizo y unilateralmente el embajador le dio ese apoyo. En ese momento no cometió ninguna ilicitud el embajador de Colombia porque, reitero, no habían restricciones. Cuando se produce la restricción, inmediatamente se actúa pidiendo la extradición. La carta que firma Óscar Muñoz, que intercediendo por el trámite de la renovación de la cédula de residencia de Carlos Ramón González, como ministro de Justicia, doctor Montealegre, se lo pregunto, ¿es un acto ilegal? Mire, en ese momento no existía ninguna restricción para Ramón. Entonces, si no existía ninguna restricción, ni medida de aseguramiento, ni medida privativa de la libertad, ni ninguna prohibición de salir del país, el hecho de que exista una investigación en curso no le impide a un ciudadano ejercer con total libertad sus derechos. Y pues si él quería tener una residencia en Nicaragua, en ese momento pues la conducta del embajador de Colombia pues no fue ilegal. No fue ilegal porque no existía ninguna prohibición. Reitero, el hecho de que exista una investigación no impide que las personas puedan seguir ejerciendo sus derechos fundamentales. Sí.
pero cuando se da a conocer la carta, embajador, ministro, que es del 21 de mayo de 2025, aquí estoy viendo, pues el tema de la investigación contra Carlos Ramón, es más, las dos fechas coinciden, doctor Montealegre, la firma de esta carta con la imputación de cargos a Carlos Ramón González por parte de la Fiscalía General de la Nación. Lo que tengo entendido, porque yo no era ministro en ese momento cuando el embajador presenta esa carta en Nicaragua, es de que en ese momento, cuando el embajador de Colombia en Nicaragua le da apoyo institucional a Ramón González, no existía medida de aseguramiento. Es la información que yo conozco, la que el mismo ex embajador ha presentado, es la explicación que él ha dado públicamente. Cuando sale la medida, eso significa que la medida de aseguramiento es posterior a la carta. Cuando ya se profiere la medida de aseguramiento con privación de la libertad, entonces es cuando ya nosotros desde el Ministerio de Justicia y desde el Ministerio de Relaciones Internacionales, y cuando se sabe que él está en Nicaragua, es cuando nosotros empezamos a estudiar cuál es el derecho vigente, cuál es la fuente del derecho aplicable en este caso. Sí. Básicamente, si existía o no un tratado vigente con Nicaragua, encontramos que sí existía un tratado vigente, y con base en ese tratado y ya proferida la medida de aseguramiento, le solicitamos a la fiscal, quien inmediatamente responde y hace la solicitud, porque aunque tuviéramos noticia de que él estaba en Nicaragua, aunque se supiera en Colombia de que existía medida de aseguramiento en contra de Ramón González, nosotros no podíamos actuar oficiosamente para hacer una solicitud de extradición. El gobierno colombiano solo puede hacer solicitudes de extradición previo requerimiento de la Fiscalía. Cuando tuvimos la solicitud formal de Fiscalía, hicimos la solicitud de extradición. No hubo negligencia del gobierno colombiano. Tiene usted razón que la orden de enviar a la cárcel a Carlos Ramón fue después, es del 3 de julio de 2025. Pero, ministro, cuando hay una imputación de cargos, cuando un personaje está en semejante situación, ya una imputación de cargos es una situación complicada y una investigación avanzada por un ente investigativo. Cuando ya existe una imputación de cargos, no es cuestionable que el gobierno pretenda renovar una cédula de residencia, o que el embajador de Colombia en Nicaragua pretenda renovar la cédula de residencia. Es decir, no sabía para dónde va el río, por decirlo así, que Carlos Ramón González quería fugarse de la justicia, pedir asilo en Nicaragua. Mire, lo primero que tengo que reiterar es que la solicitud del embajador y el apoyo institucional que dio el embajador de la época de Colombia en Nicaragua fue unilateral, fue en consulta. El gobierno nacional no fue consultado, el presidente de la República se enteró de esa actuación del embajador mucho tiempo después. Ahora, el hecho de que se solicite una imputación no restringe derechos fundamentales. La sola imputación per se no implica privación de la libertad, porque una persona puede tener imputación, pero un juez puede concederle, inclusive puede negarse a dar medidas restrictivas de la libertad. La imputación no implica necesariamente privación o restricción de la libertad. Entonces la sola imputación no lo privaba de sus derechos fundamentales, no lo privaba de solicitar residencia en otro país, no impedía salir del país, no cometió un acto ilícito el embajador de la época haciendo esa solicitud, porque no había una medida restrictiva de la libertad, y pues estamos en un Estado de Derecho y las libertades se ejercen salvo que exista una decisión de una autoridad jurisdiccional que limite la presunción de inocencia y prive de la libertad a un ciudadano. Ministro, déjeme ya cambiarle de tema. EPA Colombia, voy a hablar del traslado que ha sido muy comentado en las últimas horas a través de distintos medios de comunicación y plataformas digitales. ¿Por qué el gobierno decide trasladar a EPA Colombia de la cárcel del Buen Pastor? ¿Por qué corría peligro allí su seguridad? Mire, la petición de los abogados de EPA Colombia sobre su traslado
viene de semanas atrás. Yo no había entrado al Ministerio de Justicia cuando ya existía una solicitud de los abogados acerca del traslado. La solicitud de los abogados de EPA Colombia, por cierto, profesionales del derecho muy respetables, muy serios, fue la de que ella tenía problemas de seguridad. Invocaron problemas de seguridad. Sí se pudo constatar de que ella tenía amenazas contra su vida, contra la integridad personal, existían riesgos inminentes contra su seguridad personal, contra su integridad, contra su vida, y por esa razón fue que el IMPEC trasladó a EPA Colombia, el Buen Pastor, a una estación de policía. Claro. ¿Aquí hay beneficios para una persona particular? Frente a ese cuestionamiento, ¿ustedes qué responden, ministro? No es verdad. Es que no es el único caso en que el IMPEC ha hecho traslados por razones de seguridad. Hay muchas personas que no tienen la connotación mediática que tiene EPA Colombia, una persona muy querida por un gran sector de la población colombiana que cometió un error, desde luego, que le impusieron una pena desproporcionada, no por culpa de la justicia colombiana, no por culpa de la Corte Suprema, sino por culpa de una política populista, punitivista, por parte del Estado colombiano durante muchas décadas. Entonces, hay muchas personas que no tienen esa connotación y que también se encuentran en estaciones de policía o en guarniciones de la policía o guarniciones militares por razones de seguridad. No es el único caso. Claro. Ya para terminar, doctor Montealegre, déjeme hablarle de las múltiples teorías que se han citado en las últimas horas sobre el tema de Miguel Uribe Turbay. ¿De dónde sale la teoría que ahora es un negocio de esmeraldas, ministro? Mire, yo lo primero que tengo que anotar es que el presidente de la República pues es el garante del orden público en Colombia. El presidente de la República, como garante del orden público en Colombia, por norma constitucional, tiene que adelantar una colaboración armónica con la Fiscalía General de la Nación en el restablecimiento y mantenimiento del orden público. El magnicidio de Miguel Uribe, muy triste y lamentable para Colombia, pues es una grave afectación al orden público, además de ser un acto de violencia totalmente reprochable e inaceptable, y nosotros hemos compartido el dolor que tiene la familia por esa pérdida de una persona con un gran futuro en la política colombiana, pero el presidente de la República, retomo, como garante del orden público, pues puede construir hipótesis sobre lo que pasó. Pero con sustento, ¿no, ministro? Sí, hay sustento. Por la gravedad del hecho. Yo le voy a decir cuáles son los sustentos. Mire, sí. En primer lugar, el presidente de la República ha tenido un gran respeto por las decisiones de la Fiscal General de la Nación, porque es que no se trata de que el presidente de la República, desde luego, le imponga hipótesis a la Fiscalía General de la Nación. Al contrario, el presidente se ha basado en hipótesis que maneja la Fiscalía. ¿Por qué en hipótesis que maneja la Fiscalía? Porque es que la investigación la adelanta la Fiscalía con la colaboración de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional cumple funciones de policía judicial. Entonces, esto es una actuación conjunta entre Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que depende del presidente de la República, garante del orden público. Entonces, ¿cómo se construye la hipótesis? La hipótesis principal, no quiero decir que se estén excluyendo otras hipótesis, la hipótesis principal, la que tiene más fuerza en este momento, es la de que los autores intelectuales, los determinadores del magnicidio de Miguel Uribe, son miembros de las antiguas FARC, no todas, específicamente el grupo que maneja Iván Márquez.
Pero hay otro elemento. Ya hay evidencias que apuntan hacia allá. O sea, el presidente no está haciendo conjeturas, está hablando con evidencias, está hablando con indicios. Y en eso coincide el presidente de la República con la Fiscalía y la Policía. Primera hipótesis, este magnicidio está vinculado con las disidencias de las FARC que maneja Iván Márquez. Pero sucede otra cosa, que estas disidencias de las FARC, como otros grupos insurgentes, pues perdieron su rumbo político y ya no cometen solo delitos políticos, sino que están inmersos de lleno en una cultura del narcotráfico y están vinculados con organizaciones del narcotráfico internacional. Estas organizaciones no se mueven solas practicando o realizando conductas de narcotráfico. Se mueven con organizaciones nacionales o internacionales muy poderosas. Y una de esas organizaciones internacionales de las cuales habla el presidente tiene, o al menos algunos de sus miembros tienen presencia en el Golfo Pérsico, sí. Están en los Emiratos Árabes, están en Qatar, no digo todos, algunos de ellos, no quiero estigmatizar a la población árabe, que por cierto está ayudando en los procesos de paz de Colombia, pero hay una conexión internacional, y esa conexión internacional no es solo narcotráfico. Esa conexión internacional es que es narcotráfico también vinculado con esmeraldas, con tráfico ilegal de esmeraldas. Hay sectores lícitos de economía de esmeraldas en Colombia supremamente respetables, pero hay otros sectores de esmeralderos vinculados a narcotráfico. A eso hacía referencia el presidente de la República. Sí. ¿Y el ELN qué tiene que ver también, ministro? Mire, el tema es que la hipótesis que maneja el presidente de la República, ¿y por qué lo maneja? No lo maneja por especulación. Es que no olvidemos que el presidente es el garante del orden público, es que es el que dirige el orden público, el mantenimiento del orden público en Colombia, y por eso institucionalmente tiene una dirección de inteligencia. ¿Y qué dicen los informes de inteligencia del Estado legítimos? Que las antiguas FARC y los helenos, no todos los helenos, sino el grupo principal, pues tienen relaciones con el narcotráfico y a veces sirven de instrumento de las organizaciones internacionales del narcotráfico para realizar o para cometer en nombre de ellos actos delictivos. Pero, ministro, y ahí la unificación que hace el presidente con estos grupos es por el narcotráfico. Pero ahí, qué pena, ya para terminar, cuestionar lo siguiente. Es decir, todo lo que tenga que ver con narcotráfico, grupos armados ilegales, ¿tienen que ver con el magnicidio de Miguel Uribe? No, mire, ¿La hipótesis no se puede cerrar más? No, la hipótesis más probable, yo aquí digo de lo que se ha construido, y esta afirmación que voy a hacer no implica que no se trabajen otras hipótesis. Siempre en una investigación criminal se barajan varias hipótesis. Hay muchas conjeturas. Una de las fórmulas más importantes de adelantar una investigación es formular hipótesis razonables, conjeturas razonables, conjeturas con evidencias, no certezas. Y son varias hipótesis, pero en este momento la que tiene preponderancia sobre las demás es que el magnicidio de Miguel Uribe está vinculado a las antiguas disidencias de las FARC, específicamente Iván Márquez, porque hay más disidencias. Claro. Iván Márquez está vinculado al narcotráfico, y el narcotráfico está vinculado a organizaciones internacionales porque pues es una multinacional del crimen, no actúan solos, no claro. Trabajan solo en territorio nacional. Sí. De ahí la vinculación. Claro. Pues ministro, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos estos segundos aquí en Noticias Caracol. Bueno, muy amables a ustedes por la invitación.